Hola, buenas tardes. El tema que me correspondió fue investigación y extensión del estudio e investigación según variables. Mi grupo está conformado por Adriana Gómez y quien les habla, María Fernanda Blanco. Investigación y extensión del estudio está dividido en la investigación censal y en la investigación de caso. Investigación según variables está conformada por investigación experimental, investigación cuasi experimental e investigación simple y compleja. Investigación, extensión del estudio, tenemos a la investigación censal, que es la investigación que concentra todos los establecimientos dentro de los límites del territorio nacional, específicamente en las zonas rurales y urbanas. Es resolver los datos demográficos, étnicos, cómicos, entre otros. Una de sus características es utilizar el censo para conocer datos cuantitativos de manera exacta. Investigación de caso. Un estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico. El investigador se enfoca exclusivamente a un caso en particular donde podrá disponer de variables diversas para poder reafirmar o desechar sus teorías. El diseño de la investigación de un estudio de caso suele incluir métodos cualitativos, pero a veces también se utilizan métodos cuantitativos. Las características son: se utiliza la encuesta para la colección de datos o más o menos limitados, intenta medir lo que existe sin preguntar por qué existe y consigue información sobre las variables y no sobre los individuos. A continuación, tenemos unos pasos para un estudio de caso. Tradicionalmente, el desarrollo de un estudio de caso se divide en 5 fases bien delimitadas. Estas fases son las siguientes. 1. Solución del caso. Debemos establecer el ámbito para cual el estudio pueda resultar útil. 2. Elaboración de preguntas. Elaborar un conjunto de preguntas que determinen qué se requiere averiguar una vez haya finalizado el estudio. 3. Localización de fuentes y recopilación de datos. A través de técnicas de observación, entrevistas, mediante administración de pruebas, obtendremos la mayoría de la información necesaria para la elaboración de las teorías o hipótesis. Cuarto, análisis e interpretación de la información y los resultados. Consiste en la comparación de los datos con las hipótesis formuladas al inicio. Una vez finalizada la etapa de comparación, se pueden obtener una serie de conclusiones. Y tenemos la quinta, que es la elaboración de informe, que de manera cronológica detalla cada uno de los datos del estudio de caso. Será necesario siempre especificar cuáles han sido los pasos seguidos, cómo se ha obtenido la información y el porqué de las conclusiones extraídas. Investigación según variables. Tenemos la investigación experimental, la investigación cuasi experimental y la investigación simple y compleja. Investigación experimental. Uno de los métodos de la investigación cuantitativa principales. Se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable. Es importante para una investigación tipo experimental establecer lo que es la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe tener claro que los efectos observados en un experimento se deben a la causa. La experimental es un tipo de investigación cuantitativa, se basa en un protocolo de control, la presencia de variables, la manipulación de dichas variables y la observación de los resultados cuantificables. La investigación experimental se usa cuando no se dispone información documental para explicar el objeto de un estudio o cuando la información disponible debe verificarse. A continuación, tenemos unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas pueden aplicarse a diferentes áreas de estudio. El investigador tiene el control de las variables. Permite identificar la relación de causa y efecto en los objetos del estudio. Los resultados de los experimentos pueden volverse a repetir. Los resultados suelen ser específicos y cuantificables. Admite relación con otros métodos de investigación. Las desventajas: las condiciones del experimento son siempre artificiales. Puede haber factores externos al experimento que desvirtúen los resultados. Requiere de una importante inversión de tiempo. Existe una margen de error humano a la hora de transcribir los datos que nos puede comprometer el informe a la hora de los resultados. La muestra puede no ser suficientemente representativa. Acá, como podemos ver, tenemos un ejemplo. Un estudiante de cardiología realiza una investigación para comprender el efecto de los alimentos en el colesterol y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas de corazón no son vegetarianos ni tienen diabetes. Es porque comen carne, supongamos. Este último puede ser un aspecto causa que puede provocar un ataque cardíaco, que ahí sería el efecto.
A continuación tenemos la investigación cuasi experimental. Este es un tipo de investigación que no asigna a los sujetos al azar, sino que trabaja con grupos intactos, se basa en los principios encontrados en el método científico. Ese tipo de investigación se enfoca en lo que es identificar la forma en la que se relaciona una variable independiente sobre la variable dependiente y qué es lo que produce. La investigación cuasi experimental se lleva a cabo en un campo, en un ambiente donde el sujeto de estudio se desarrolla lo más naturalmente, lo que disminuye pues el control de las variables. A continuación, volvemos a encontrar unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas de la investigación cuasi experimental es que trabaja con grupos ya establecidos que cumplen con las características necesarias para realizar el estudio y que además son accesibles, lo que facilita mucho más el proceso. También este tipo de investigación no es muy precisa, sin embargo, aún es posible que el investigador pueda identificar las tendencias generales. La investigación cuasi experimental, a diferencia de los otros métodos tradicionales, es fácil de llevar a cabo y no requiere del uso de muchos recursos económicos. La investigación puede realizarse tanto por casos individuales como por casos grupales. Tenemos unas desventajas que son, al impedir que los investigadores realicen un muestreo al azar, es posible que los datos recolectados estén cegados. Los investigadores no tienen conocimiento del contexto del sujeto de estudio, pues esto nos puede provocar que los resultados no sean tan precisos y se obtengan muchas más conclusiones diferentes. En ocasiones los sujetos de estudio cambian su comportamiento al saber que se encuentran en un proceso de investigación. A continuación encontramos unos ejemplos. Uno es investigar el efecto de dos métodos de educación nutricional a dos grupos de madres seleccionadas al azar, en una situación en la que los instructores han escogido voluntariamente el método de seguir. Otro ejemplo que tenemos es evaluar los efectos de un programa para prevenir los comportamientos delictivos en jóvenes que han decidido abandonar su hogar. Estos son con un grupo experimental constituido por jóvenes que voluntariamente se ofrecen para seguir con el programa. Por último, tenemos la investigación simple y compleja. Eso es una investigación semi-experimental en donde se mantiene una parte teórica y la otra experimental, muy sencilla en donde los sujetos de estudios no asignados de manera aleatoria. En este tipo de investigación, las variables manipuladas y estudiadas son bastante específicas y son seleccionadas por el investigador. Las limitaciones las coloca el investigador y esto es de mucha importancia para no sobrepasar los objetivos de la investigación. Bueno, muchas gracias. Este fue el tema que nos correspondió.